Hay dos fechas de examen, que son el 21 y el 28 de noviembre. Los que se presenten el 21 y rindan bien, ya está. Los que no se presenten el 21 tienen la fecha del 28. Y los que rindan mal el 21 también tienen la fecha del 28, que es la última fecha para rendir examen. Eh, Eso cae viernes, si no me equivoco. ¿Vos, Alberto, querés añadir algo? Hola, bienvenida a todos y dejar bien claro que en todo trabajo hay uno que tiene ideas y otro que tiene que trabajar. El que tiene ideas soy yo y el que trabaja como un burro con esto, y se lo agradezco, es Julio. Pero bueno, la idea de esta diplomatura y sobre todo estas reuniones que vamos a hacer es aclarar dudas, discutir temas, en fin, Buenas noches. sentirse libres para... Igual que cuando vienen a visitarnos a la fundación, es decir... Eh, una de mis frases preferidas, que no es mía, es que la peor pregunta que hay es la que no se hace. Eh, Seguimos teniendo dudas después de años y años de trabajar en esto, así que no tengan miedo de preguntar, aunque parezca una pavada lo que creen que están preguntando. Y me desconecto, estoy acá, pero dejo a Julio que realmente maneja esto muy bien y le vuelvo a agradecer lo que hace. Bueno, muchas gracias, Alberto. Ya son las 7:04, así que vamos a empezar. Vamos a ver si puedo ya compartirles la clase. A ver, para empezar. Aquí estamos. Bueno, ¿se ve? Que uno me diga si se ve, por Sí, favor. yo lo Sí, veo, los demás no sé. sí, se ve, se Listo. ve. Bueno, siéntanse libres de interrumpir y preguntar cuando quieran. Eh, Esto de ninguna manera es un santo grial de la anatomía, sino que van a ir viendo que hay bibliografía de todas las cosas de las que hablo. Y si bien pueden preguntar de qué bibliografía leer, siempre está la bibliografía común, que están los libros de la academia, está el Ryan. Hay también muchos papers de actualización y cosas que ustedes pueden leer, las cuales muchas están citadas acá en la clase, ¿sí? Bueno, esta clase no solamente incluye la anatomía del vitrio, la retina, la coroides, incluye algo de, ¿no?, histología, embriología, porque estamos hablando de un microtejido, que es la retina, lo cual también es el vitrio y también lo es la coroides. Entonces hay cosas que se solapan y que no pueden evitar nombrarse, ¿sí? Bien, vamos a empezar. Bueno, los objetivos son tres y muy básicos, que es que ustedes reconozcan los componentes del segmento posterior, que conozcan la anatomía del vitrio, la retina y la coroides y conozcan la circulación de la retina y la coroides también, que tiene algunas particularidades cada una. Empezando con el segmento posterior, consta de varias porciones, una que es la cámara vítrea con el cuerpo vítreo, la retina, la coroides y la esclera. Vamos a estar hablando principalmente de los primeros tres. De la esclera no le dediqué ningún apartado, pero cualquier cosa ustedes pueden preguntar también. En cuanto a la cámara vítrea, contiene al cuerpo vítreo, que es la estructura más grande que contiene el ojo, que aproximadamente en promedio tiene 4 mililitros de volumen. Esta es una foto sacada del paper que figura ahí citado ahí abajo, que es de Jerry Sebag, que es uno de los más grandes expertos en vitrio del mundo, así que tienen varias cosas de él a las cuales pueden acceder. En cuanto a su desarrollo, temprano en el desarrollo, en las primeras semanas de vida, se desarrolla el vitrio primario a partir de la arteria hialoidea,
que va arborizando sucesivamente lo que llamamos la basa hialoidea propia, que está por detrás del cristalino, más cerca de las paredes posteriores del ojo. Luego la túnica vasculosa lentis, que está justo adherida a la parte posterior del cristalino, y por delante la membrana pupilar. Sucesivamente, en ese orden también van involucionando, mientras el vítreo secundario, que parte de una remodelación de este vítreo primario y que se forma por los hialocitos que van a estar sobre todo en lo que llamamos después corteza del vítreo. Ese vítreo secundario se va formando. Y el vítreo terciario, que aparece a partir del cuarto al sexto mes, termina formando las fibras sonulares. Así es como se forma el vítreo. Y va a contener en el adulto, o sea, ya en el niño, algunas características propias. El cuerpo vítreo, antes los anatomistas lo consideraban como un tejido, ahora el concepto actual es más como una extensión de la matriz extracelular. Van a ver por qué, básicamente por su composición, cuyo 98% es agua en promedio, y el resto contiene fibras de colágeno, hialuronato y algunas proteínas no colagénicas importantes como la fibrina y la opticina, electrolitos también, de los cuales, por ejemplo, el potasio puede tomarse como un parámetro de tiempo de muerte para los tanatólogos, por ejemplo. Cuanto más potasio hay, más tiempo pasó de la persona falleció. Bien, sus partes vamos a dividirlas en el cuerpo vítreo propiamente dicho y la interfase vítreo-retinal. En la anatomía clásica, como vemos en estos esquemas, podemos ver, por ejemplo, eh, el cuerpo vítreo con la corteza, todo lo que llamamos core vítreo y el contenido principalmente de agua, pero también vemos algunas áreas particulares. El canal de Cloquet y el área de Martellani, que está justo por detrás, justo por delante del disco óptico, con algunos espacios, podemos llamar el espacio de Berger, el ligamento de Weigert o Wiegert, según la literatura donde lo lean, y algunas otras características, ¿no? Pero si ustedes lo ven acá y ven una cuestión bastante forme, sin dividir mucho la anatomía, ni tampoco decir, bueno, hay áreas donde hay más agua o menos agua. Los conceptos más modernos hablan de algunos ligamentos, ¿sí? Algunos ligamentos o tractos que se forman por las fibras de colágeno, y algunas cisternas también donde hay vítreo más licuefacto. Todo eso está bastante discutido y hay algunos autores que tiran para un lado y otros que tiran para otro. Em, lo importante es conocer algunas particularidades anatómicas, por ejemplo, aquí en estos cortes de OCT, donde podemos ver la retina, la coroides, la esclera, pero adelante del tejido retiniano podemos ver el vítreo, pero con algunas características de reflectividad distintas dentro de ese mismo vitrio. ¿Y qué es lo que vemos acá? Lo que vemos acá es el nervio óptico con el área de Martellani, donde hay vitrio licuefacto, y tenemos lo que llamamos bursa o bolsillo premacular, donde también lo hay, y se ve una cara vítrea por delante, perdón, se me fue, una cara vítrea por delante y una cara vítrea por detrás, como si fuera un desdoblamiento de la corteza, que es muy importante a nivel de la fisiopatología, por ejemplo, de la retinopatía diabética o de la formación de membranas epimaculares, porque cuando sucede un fenómeno que ahora vamos a ver, que es el desprendimiento vítreo, muchas veces lo que sucede es que la capa posterior de ese desdoblamiento queda adherida en la mácula.
o queda herida a nivel de las arcadas, como en el caso de los diabéticos. Bien, la corteza vítrea es el área donde hay una cantidad interesante de fibras de colágeno. No hay corteza vítrea en el disco óptico, salvo un anillo en la periferia del disco, que cuando se desprende el vitrio nosotros lo vemos como, perdón, como anillo de Weiss. Y la corteza vítrea es más fina en la mácula. Como les mencioné antes, dentro de esa corteza hay hialocitos, los cuales la mayoría están en la base vítrea y en el polo posterior. Y estos hialocitos tienen que ver también con la fisiopatología de la formación de membranas tanto epimaculares como también las membranas de proliferación vitreoretinal cuando se redesprende una retina, por ejemplo. En cuanto a la membrana limitante interna, desde el feto es una estructura multilaminar. Tiene tres capas que se pueden diferenciar. Una capa que se llama lámina rara interna, una lámina rara externa, que es la que contacta con el resto de la retina, y la lámina densa, que es la que está en el medio de las dos. La lámina rara interna tiene una superficie lisa, la lámina rara externa es una superficie un poco más festoneada, y es la que está adyacente a los pies de las células de Müller, que son las células, en las cuales ahora vamos a hablar, que forman las columnas de soporte de la retina. La lámina densa es lo que va cambiando a medida que vamos pasando de una región de la retina a otra, y en síntesis va cambiando el grosor de toda la membrana limitante interna cuando pasamos de un lado a otro. Por ejemplo, es mucho más fina en la fóvea, es más fina en los vasos y es gruesa por fuera de la fóvea en el polo posterior. También es gruesa en el ecuador, pero donde es mucho más gruesa es en el polo posterior. Por eso, yendo a la práctica, cuando uno hace una cirugía de mácula, la membrana limitante interna es mucho más fácil de pelar en el polo posterior que por fuera de él. Y ni hablar de la periferia, donde la relación de tamaño retina con membrana limitante interna es mucho menor. Bien, en cuanto a variaciones topográficas del vítreo, la adherencia más firme la tiene en la base vítrea. En la base vítrea es un anillo donde se interdigitan las fibras de colágeno del vítreo con el tejido retiniano. Es un tejido que es prácticamente imposible de despegar. Entonces, esa es la adherencia más firme. Los 2 milímetros anteriores a 2 a 4 milímetros posteriores a la hora serrata es el área donde se inserta ese vítreo en la base. Bien, sus funciones básicas son la nutrición del cristalino, la adhesión de la retina, funciona como amortiguador y también la transparencia y la refracción, ¿no? Es uno de los medios transparentes y refringentes del ojo. En cuanto al envejecimiento, nosotros sabemos que a lo largo de los años se produce un fenómeno que se llama sínquisis, que es que ese vítreo se va tornando más licuefacto, y eso es relacionado con la edad. A los 10 años de edad, el 20% del vítreo, estamos hablando en promedio poblacional, el 20% del vítreo tiene sínquisis, y a los 70 el 50% del vítreo tiene sínquisis. Obviamente hay situaciones donde eso cambia y se acelera, por ejemplo, en los pacientes miopes. En los pacientes miopes estos fenómenos se aceleran muchísimo. El desprendimiento vítreo es el vítreo licuefacto que pasa al espacio retrohialoideo, ¿sí? Y ahí la vamos viendo en las distintas etapas, como ustedes ven ahora en las fotos. En la foto A de la etapa 0 está el vítreo totalmente adherido a la retina, pero fíjense que ya cuando pasamos a la etapa 1, el vítreo comienza a desprenderse en sector perifoveal. En la etapa C ya está prácticamente
desprendido en toda el área parafoveal también y solamente adherido en la fóvea. En la etapa 3A se comienza a desprender, en la 3B ya se termina de desprender la fóvea y en la etapa 4 ya está totalmente desprendido del disco. Estos son los ejemplos que les había nombrado: membrana epirretinal idiopática de la retinopatía diabética proliferativa. Cuando hay un desprendimiento vítreo anómalo, queda la capa posterior de ese desdoblamiento que se produce por el bolsillo premacular o la bursa premacular, y queda ese tejido adherido que funciona como sustrato para la generación de una membrana epirretinal. Y en la retinopatía diabética proliferativa lo que sucede es que empiezan a proliferar vasos sanguíneos anormales a nivel de las arcadas y eso genera una mayor adherencia en esas arcadas y el vítreo se empieza a despegar, pero se produce un desprendimiento vítreo incompleto. Pasamos a la retina. Acá vemos una foto de ultracampo amplio donde se ve la papila, se ve la fóvea con toda la región macular, los vasos sanguíneos de la retina, tanto arteriales como venosos, y vemos también los vasos profundos de la coroides, que luego van a terminar en las ampollas de las venas vorticosas, etc. Es una foto representativa, pero no se ve, esto no es toda la retina, ¿sí? Son aproximadamente 160 grados. Bien, la retina ocupa desde el borde de la papila a la hora serrata. El epitelio pigmentario permanece unido a la coroides a través de la membrana de Bruch y la neuroretina permanece unida al epitelio pigmentario en el borde de la papila y en la hora serrata. Todo esto tiene que ver con el origen embriológico, el cual vemos aquí desde arriba hacia abajo y desde izquierda a derecha, que comienza a partir de la semana 4, donde se ve el surco óptico. Luego al fin de la semana 4 ya están formados los esbozos de lo que va a ser el epitelio pigmentario de la retina y la neuroretina, que luego de cerrarse el espacio que hay entre los dos, van a terminar, eh, van a terminar adheridos, pero ese espacio es el futuro espacio que se forma cuando se desprende la retina, que pasa de virtual a real. Y finalmente, la coroides también, que a partir de esbozos de la cresta neural se van formando, tanto la coroides como la esclera. Bien, en el desarrollo no están diferenciadas todas las capas de la retina como las conocemos en el adulto, sino que se van desarrollando a partir de capas celulares más o menos indiferenciadas. Tenemos el epitelio pigmentario y luego se van a formar a partir de la semana 7-8 dos capas neuroblásticas, la neuroblástica externa y la neuroblástica interna. En el medio una capa intermedia que se llama capa transitoria de Kievitz, que no va a formar ni más ni menos que la, la capa plexiforme interna. La neuroblástica interna va a dar las células de las capas más internas de la retina, las células ganglionares, que son las que primero se diferencian, y las amácrinas de células de Müller, y las neuroblástica externa va a dar principalmente a los fotorreceptores y las células bipolares. Y finalmente ya a los 4 meses ya están diferenciadas las capas como nosotros las conocemos. Lo que no se forma todavía inmediatamente, sino que se termina de formar después del nacimiento, es la fóvea. El proceso de fovealización comienza en la vida fetal, pero se termina de formar recién en la semana postnatal 16, más o menos a los 4 meses de vida del neonato.
¿no? Entonces van viendo que progresivamente se va formando la depresión foveal, se va ampliando esa depresión, se forma la foveola y se termina de formar la fovea externa, que es la protrusión que tienen los fotorreceptores hacia adelante. Bien, acá tenemos un resumen de las capas de la retina en el adulto. La capa de células pigmentarias, estamos yendo de externo a interno, ¿verdad? Capa de células pigmentarias, capa de conos y bastones, membrana limitante externa, capa nuclear externa, donde están los núcleos de los fotorreceptores, capa plexiforme externa, capa nuclear interna, que es donde están los núcleos de las células bipolares, capa plexiforme interna, células ganglionares, fibras nerviosas y membrana limitante interna. Y acá tenemos el correlato celular, ¿verdad? Bien, en esta imagen vemos cómo se van conectando esas células. Están pintadas de rosa los fotorreceptores, tenemos pintadas de verde las células dipolares, de celeste tenemos las células ganglionares, pero fíjense que llama la atención una célula muy especial que va desde la capa de membrana limitante externa hacia la membrana limitante interna, que no son ni más ni menos que las células de Müller, que son células de la glía, cuya función es, una de las funciones que tiene, digamos, más conocida, es de formar la estructura que tiene la retina. Son las columnas que sostienen el tejido. Acá vemos, por ejemplo, esas células de Müller, cómo, cómo son en la fovéola, cómo son en la parafobia, cómo son en la periferia. En la fovéola hablamos de un cono de células de Müller. Si ustedes ven esta célula que va hacia la derecha, pero tenemos la inversa de la hemirretina del otro lado, y forman las dos juntas un cono. Las células de la parafobia, las células de Müller, tienen forma de Z, y las células que ya son más periféricas, son células rectas. Y eso tiene que ver también después con la patología, cómo, por ejemplo, se forman los edemas maculares histoides, por qué tienen cierta forma, por qué, por ejemplo, cuando se forma un pseudoagujero o una fobiosquisis también tiene cierta forma. Eso no lo vamos a ver acá, pero ya vayan pensando en que las células de Miller tienen que ver mucho con esto. Y en cuanto a las capas celulares, en la fobia no es la misma configuración que en el resto de la retina, como vimos recién, sino que lo que tenemos es una capa de fotorreceptores y luego tenemos los procesos, los núcleos de los fotorreceptores y las fibras que se van hacia los costados, ¿sí? Y van a ver el cono de células de Müller. Entonces hay básicamente, podemos decir, tres, cuatro capas donde tenemos la capa nuclear externa, la capa de fibras de Henle, que no son ni más ni menos que los axones de los fotorreceptores, y una microcapa donde se ven los núcleos de las células de Müller. No tenemos nada más. Cuando se forma una membrana epirretinal, lo que sucede muchas veces es que las capas que no están presentes en la fobia normalmente empiezan a aparecer por medio de la contracción de la membrana y eso genera un problema visual. Bien, en esta figura 12T vamos ya llevando a la práctica, ¿no? Todo lo que acabamos de ver en los esquemas y vamos a ir viendo, por ejemplo, lo que siempre hay que ver en los CT es todo lo que aparece básicamente, ¿no? Desde el vítreo hacia la esclera. Entonces, tenemos la corteza del vítreo, está la membrana limitante interna, la capa de fibras nerviosas, capa de células ganglionares, plexiforme interna, nuclear interna, todo lo que ya vimos en ese sentido, pero se va complejizando un poquito cuando nos vamos hacia la retina externa. Y en la retina externa hay algunos conceptos que no hemos visto, por ejemplo, eh, zona mioide. Zona mioide es un sector que no se ha definido muy bien qué es, pero lo que se cree es que
son los segmentos internos de los fotorreceptores que no tienen tantas mitocondrias, por lo tanto se ven hiporreflectivos en, en estas imágenes, ¿sí? Por ejemplo, la zona elipsoide, lo que se sabe es que es la unión de los segmentos internos y externos de los fotorreceptores, pero es un parámetro clínico muy importante de pronóstico visual. Entonces, es un área muy importante de ver y de verla con un buen OCT, porque no cualquier OCT se puede ver bien esa capa. La zona de interdigitación es la zona donde se van interdigitando la zona apical del epitelio pigmentario con los segmentos internos de los fotorreceptores. Luego tenemos el complejo Bruch epitelio pigmentario, que en realidad es una capa que se ve todo junto, pero que se puede separar en patología. Por ejemplo, en, eh, en las vasculopatías polipoides coroides, por ejemplo, se puede ver. Y luego tenemos las capas de la coroides, donde vemos la coriocapilar, que es la capa capilar de la coroides, y la capa de vasos medianos de Sattler y la de grandes vasos de Haller. Y finalmente la esclera. En este otro corte no les voy a volver a mencionar todo lo que vimos, pero fíjense que está levemente oblicuo y esa oblicuidad nos da la posibilidad de ver parte de la capa de fibras de Henle, que son los axones de los fotorreceptores. Simplemente eso, por la incidencia de la luz, se puede diferenciar. Bien, hablando de vasos sanguíneos, vamos a hacer un pequeño resumen de cómo está irrigada la retina. Por un lado, tenemos las capas externas de la retina que dependen de la nutrición que les da por difusión el lecho coroideo. Entonces, vamos a pensar por qué cuando se desprende la retina después se vuelve a aplicar, cuando la mácula estuvo desprendida, por qué se vuelve a aplicar y el paciente no ve igual. Probablemente tenga que ver con el proceso isquémico de la retina externa por haber perdido su nutrición natural. Las capas internas, por otro lado, dependen de la arteria central de la retina y de sus ramas. Em, la mácula, en algunos casos, tiene una arteria ciliorretinal que se da en el 15-20% de los casos, ¿sí? Pero la mayor parte de las veces está dada por la arteria central de la retina. Eso adquiere importancia cuando hay alguna desgracia de oclusión arterial, en los cuales, bueno, si tiene una arteria ciliorretinal, lo puede salvar, le puede salvar una parte importante de la visión. Pero bueno, em, y muy importante, la fobia es un área libre de vasos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es libre de vasos? Bueno, es también el área más sensible a la isquemia, por ejemplo, como ya nombramos, que está irrigada por el lecho coroideo. Y la retina tiene fundamentalmente dos lechos capilares, el lecho superficial y un lecho profundo. El lecho superficial está a la altura de la capa de fibras nerviosas y el lecho profundo a la altura de la capa nuclear interna. Este es un resumen de cómo se irriga la retina externa. Entonces, la arteria oftálmica da a la arteria central de la retina, que sucesivamente va pasando la vaina del nervio óptico, el espacio subaracnoideo y la lámina cribosa. Se arboriza en forma segmentaria, luego se dividen los capilares, tanto del lecho superficial como del profundo, y luego parten los afluentes venosos segmentarios hacia la vena central de la retina, que se va por los mismos lugares, primero lámina cribosa, espacio subaracnoideo, vaina del nervio óptico, y drena fundamentalmente en la vena oftálmica superior y luego el seno cavernoso, que después finalmente va a ir a la vena yugular interna y circulación general. Bien,
La vasculatura de la retina se autorregula adentro del ojo. Fuera del ojo depende de fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas. Este es un esquema dibujado por Jaire, que es uno de los... es el autor más prolífico en anatomía vascular de la retina y otros temas. Eh, Sería bueno que lo lean, pero yendo al tema que nos compete, vamos a ver dura madre, espacio subaracnoideo, pía madre, y van a ver que sucesivamente la arteria central de la retina va penetrando esas capas meníngeas y llega al nervio óptico. Y el nervio óptico luego pasa a la alameda cribosa y se adentra en el ojo. ¿Qué es lo importante de acá, tanto para la arteria como la vena? Que ustedes vean también que hay algunas venas y arterias de circulación colateral, las cuales adquieren importancia en patología, por ejemplo, en la oclusión de la vena central de la retina, que de acuerdo al lugar donde se ocluya, puede tener más o menos colaterales dentro del disco óptico, lo cual también da lugar a enfermedad más o menos severa. Cuanto más atrás se ocluye la vena, más colaterales tiene, cuando más adelante, cuanto más cerca de la lámina cribosa se ocluya, menos posibilidad de colaterales y enfermedad más grave. Bien, acá vemos en una angio-OCT tomada de este paper que figura acá abajo, los capilares superficiales y los capilares profundos. Fíjense que tienen una morfología diferente. Y acá se ve de qué capas se extrajeron, ¿no? Acá se extrajeron en la imagen de la izquierda los superficiales de las capas más internas y de la nuclear interna se sacó los capilares profundos. Bien, algunas palabras respecto del epitelio pigmentero de la retina, fundamentalmente que es un epitelio pseudoestratificado em, que tiene cilias apicales y que tiene diferentes funciones. Es tejido fundamental para el ciclo de la vitamina A, produciendo todo el tiempo disponibilidad de 11 cis retinal para que se inicie el ciclo visual y podamos ver. La fagocitosis de los discos de los segmentos externos de los fotorreceptores. Habitualmente son miles de discos que cada célula del epitelio pigmentario digiere, y eso, cuando vamos creciendo en años, van pasando los años, las células no funcionan de la misma manera y muchas veces esos desechos se van acumulando abajo como barrera abajo de la alfombra. Transporte epitelial, ¿sí? Recordemos que tienen algunas bombas para los cuales pasan algunas sustancias, pero fundamentalmente estas células tienen uniones que son muy cerradas, de zona occludens, y no permiten el paso de macromoléculas, por lo que también a este epitelio pigmentario de la retina se la conoce como la barrera hematorretiniana externa. Bien, la absorción de la luz también, porque eso depende del pigmento melánico que contiene el epitelio pigmentario de la retina. Secretan algunas sustancias, citoquinas, algunos factores de crecimiento, incluso el VEGF, y también forman parte del complejo de adhesión de la retina. O sea, es uno de los factores que ayudan a que la retina se mantenga aplicada. Vamos a la coroides. La etimología viene del griego antiguo. Forma parte de algunas palabras que provienen de ese idioma, que significa parecido al amnios, o sea que es parecido a la membrana que cubre el feto.
sería. Y contiene estas capas de externo a interno, la lámina supracoroidea o lámina fusca, el estroma coroideo, la corio capilar y la membrana de Bruch. En este dibujo se ve la esclera, la supracoroides, los grandes vasos, el estroma de la coroides que contiene los grandes vasos y medianos, la corio capilar y la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario del cual ya hablamos. Esta es una imagen de UM donde se ve la esclera por un lado, la úvea por el otro, este es el iris. ¿Se ve la flechita del mouse? Sí, sí se ve. Se ve la flechita del mouse. Bien, el iris, la par plicata del cuerpo ciliar y se ve también un desprendimiento del cuerpo ciliar, lo cual nos hace ver unas trabéculas que son típicas de la lámina fusca. Nos está diciendo que hay un desprendimiento supracoroideo o un desprendimiento cilio-coroideo, ¿no? Que es del cuerpo ciliar y de la coroides. El estroma coroideo, acá en este dibujo vemos un vaso arterial ingresando y progresivamente se van arborizando y achicando y dividiendo en la capa de vasos medianos de Sattler. Y luego tenemos la coreocapilar y tenemos el epitelio pigmentario que ya hemos nombrado. La coreocapilar tiene, a diferencia de los vasos de la retina, tiene una característica importante que es que tiene fenestraciones, entonces permite que el, eh, que el, el fluido difunda, por eso es importante a nivel foveal, por ejemplo, porque le llega la nutrición a partir de estas fenestraciones, a partir de las cuales se va el plasma sanguíneo. Bien. La membrana de Bruch tiene 5 capas. Tiene acá ven 2 células del epitelio pigmentario y se ve una lámina basal, que será la lámina basal del epitelio pigmentario. Luego tienen una capa colágena interna, que es la capa que fundamentalmente, en la cual fundamentalmente se depositan los drusen en la DMAE. Una lámina elástica, una colágena externa y una membrana basal, que es la membrana basal de la corio capilar. Y en el desarrollo, primero, a nivel de la cuarta semana se va diferenciando la corio capilar. En la sexta semana los demás vasos, se van formando las fenestraciones en la octava semana. Las capas vasculares están diferenciadas en la semana número 12. Maduran los vasos más adelante y a nivel del séptimo mes ya se va pigmentando y se termina de pigmentar en el noveno mes. Cambios con la edad de la coroides, a medida que pasan los años, se va engrosando la membrana de Bruch, pero se va adelgazando el grosor de la coroides en general. O sea que la membrana de Bruch se va engrosando porque se va calcificando más que nada en la conágena interna, con lo que ya nombramos de los depósitos de Drusen, etcétera, etcétera, pero va disminuyendo el grosor. En este gráfico que ven acá, esto es una regresión lineal donde se ve en el eje de las abscisas y en el eje en el eje de las abscisas se ve la edad y en el eje de las ordenadas se ve em, el grosor coroideo y van viendo que a medida que pasan los años, ¿sí? Todos los circulitos figuran en distintos lugares, pero se puede generar una línea de regresión donde hay un patrón de disminución del grosor de la coroides. Y esto, bueno, es más dramático en los que ya basalmente tienen una coroides de grosor disminuido, como los miopes, por ejemplo. Bien, en cuanto a la topografía coroidea, es más gruesa a nivel subfoveal
es más fina en nasal que temporal e inferior que superior. Y como les nombré antes, disminuye el grosor con la edad y con el largo axil. Y yendo a la circulación coroidea, como les mencioné, la circulación retiniana, aquí en la circulación coroidea la cosa es distinta, porque a partir de la arteria oftálmica hay arterias ciliares posteriores que pueden variar en número, pero generalmente son dos, una lateral y una medial, y de ahí nacen las arterias ciliares posteriores largas y cortas. O sea, hay veces que se confunden las ciliares posteriores largas, cortas, con las ciliares posteriores a secas, y no es lo mismo. Las ciliares posteriores a secas dan lugar a las ciliares posteriores largas, que van a irrigar la uvea anterior, y las arterias ciliares posteriores cortas, la uvea posterior, formando los vasos gruesos de la coroides en la capa de Haller. Luego van a la capa de Sattler, la Sattler, que es la de vasos medianos, la coriocapilar. Los vasos venosos van en sentido inverso, capa de Sattler, capa de Haller, y luego esos vasos gruesos coroides se van juntando a nivel de las ampollas de las venas vorticosas. Las venas vorticosas salen del ojo en un número más o menos de 4 a 8, pero en general son 4 o 5 vorticosas en la mayoría de la gente, y desembocan tanto en la vena oftálmica superior como en la inferior, de acuerdo a qué región del ojo estén drenando. Si van a la oftálmica inferior, después va a ir, la mayoría de las veces va a la circulación de la yugular interna, y la vena oftálmica superior primero pasa por el seno cavernoso. Bien, acá hay un dibujo donde se representa lo que explicamos recién. Acá lo que se ve alrededor de la parte posterior del ojo, a nivel de donde nace el disco, el nervio óptico. Los vasos que rodea al nervio óptico son las arterias ciliares posteriores cortas. Acá, yendo de costado, tienen una arteria ciliar posterior larga, que fíjense cómo se va arborizando y se va formando los círculos del iris, donde a nivel de la base del iris y a nivel de la pupila eh, se van juntando las circulaciones. Y a nivel venoso, fíjense cómo los vasos sanguíneos que están pintados de azul van formando una ampolla de vorticosa y la salida de vena vorticosa, ¿sí? Acá a través de la esclera se ve la otra vena vorticosa. En este esquema venoso, vamos a simplificarlo un poco, miren solamente las venas que salen del ojo. Tenemos vorticosa aquí, vorticosa acá y acá, que se van a vena oftálmica superior. Estas otras se van a vena oftálmica inferior, y luego forman, por una parte se va a la yugular interna, otra parte se va al seno cavernoso, pero después va a terminar en yugular interno. Bien, este es un OCT para que ustedes miren cómo son las capas de la coroides, donde se ven los grandes vasos de la coroides, todos estos círculos de reflectividad baja, son los vasos de la coroides. De acuerdo a cómo los incidan, los van a ver más largos o más cortos. La capa media, que ven que ya el grosor disminuyó, y la coriocapilar, que acá en estos puntitos más hiperreflectivos se nota más, ¿no? Que está bien pegada al complejo de Bruch epitelio-pigmentario. En cuanto a la inervación de la coroides, la inervación sensorial proviene del trigémino a través del nervio nasociliar, y la inervación de los vasos coroides simpática y parasimpática va a estar dada a través de los ganglios cervical superior y el ganglio pterigopalatino, ¿sí? El simpático contrae los vasos y el parasimpático los dilata, a grosso modo. Su función, lo que hay que tener en cuenta, que no les nombré, es que es el tejido que tiene mayor flujo por peso corporal, o sea que es un tejido altamente vascularizado.
Ya les nombré qué es lo que alimentaba, pero bueno, epitelio pigmentario de la retina, retina externa, nervio óptico prelaminar y es la única fuente para la fobia. Absorbe la luz y funciona como un medio para disminuir también la temperatura. Heat sink. Bien, ¿qué se ve acá? Acá se ven las distintas configuraciones que normalmente puede tener la división de las arterias ciliares posteriores. No estamos hablando ni de cortas ni largas, o sea, estamos hablando de que la arteria oftálmica da arterias ciliares posteriores en un número de 2 a 5 en general, pero pueden ser 2 y 3 la mayoría, y sus áreas de distribución pueden ser distintas de acuerdo al número también. Fíjense que en el A hay una lateral y una medial, en el B hay una lateral y dos mediales, lo mismo que en el C, pero cuya área de influencia ha cambiado. Tenemos el ejemplo al revés, tenemos dos laterales y una medial en este, y acá tenemos dos laterales, dos mediales. ¿Qué es lo importante de esto? Es saber que el lecho vascular coroideo es estrictamente segmentario, es un sistema terminal y carece de anastomosis. Entonces, ¿qué sucede? Si hay algún infarto de alguna de estas arterias ciliares posteriores cortas, eh, lo más probable es que la circulación de esa área no se restablezca porque carece de anastomosis. Eso es importante saberlo. ¿Qué son las zonas watershed? Watershed serían como las líneas divisorias de aguas que se dan en los territorios, y también eso se trae a la anatomía vascular. Entonces, ¿qué es? Es un lugar que es el límite entre la zona de influencia de dos arterias diferentes y que es un área más susceptible a la isquemia que otras. Entonces, eso en las angiografías, por ejemplo, lo podemos ver. Esto es extraído de Jaire. Fíjense que acá tenemos un área divisoria de agua en el medio, justo que está a nivel del nervio óptico. ¿Sí? Y si, por ejemplo, tuviéramos la desgracia de que hubiera una oclusión de una de estas arterias ciliares posteriores cortas, eh, por esa zona la zona de la línea divisoria de agua estaría más afectada que otras, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos línea divisoria de aguas a nivel de la mácula, a nivel paradiscal, a nivel discal, a nivel más nasal del disco, un poco más nasal todavía, son varios ejemplos. Esto es un esquema también extraído de Jaire donde se ve el área, cómo es la configuración de los segmentos tomados por cada arteria ciliar posterior corta. Fíjense que la medial, acá la medial la ponen entera, pero fíjense que la lateral se va dividiendo en segmentos que tienen bordes festoneados y que tienen una forma triangular o cuadrangular. Y la zona más lateral de la coroidis tiene algo de influencia de la arteria ciliar posterior larga, eso no se los mencioné. Como conclusión, la anatomía vitreoretinal es un complejo entramado de sucesos en el desarrollo y el entendimiento de la fisiopatología de sus enfermedades requiere del conocimiento profundo de la anatomía. Sí, es básicamente lo que se estuve nombrando, que para conocer todo lo que tienen que ver en este curso, tienen que basarse en toda la ciencia básica que hay detrás. Así que bueno, les agradezco mucho la presencia en un feriado para Argentina y bueno, cualquier pregunta que quieran hacer pueden hacerla ahora y si no, las mandan por los canales que tienen. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo quiero hacer un comentario, soy Zambrano. Eh, lo último que dijiste es la clave, porque uno está acostumbrado, uy, anatomía. No,
entendiendo la anatomía entendemos qué es lo que está pasando, entendemos cómo lo podemos solucionar y entendemos el pronóstico, porque una oclusión de ciliar corta posterior, poco vamos a hacer y ya nosotros ya sabemos que mucho más no vamos a poder actuar, por ejemplo. Lo mismo entender la relación del epitelio pigmentario, la impermeabilidad, por llamarlo de alguna manera, del epitelio pigmentario. Es decir, es un mecanismo complejísimo y permanentemente en funcionamiento. Y ese mecanismo hay que entenderlo como cualquier mecanismo, como cualquier elemento mecánico. Es decir, la anatomía que hemos visto, hay que entender cada una de las piezas, como si fuéramos entendiendo cómo funciona un motor. Entonces, creo que es importante. Y segundo, eso es un tema que tenemos que hablar con vos, Julio, tenemos que conseguir un Comanche, un Apache que nos consiga flechas más grandes, pues se ven bastante mal. ¿Qué Gracias. cosa? Ah, las flechas. La flechita de tu pantalla, Ah, algo vamos a tener que el inventar mouse. porque Sí, hay algo más. Sí, sí. Bueno, ya vamos a lo inventar algo. intentaré. Esa parte, eso es Pero bueno, lo bueno es que está grabada y se puede pausar y repetir si quieren después. listo. Gracias. Bueno, alguien más quiere hacer algún comentario, preguntar algo? No tengan vergüenza, acá nadie los va a crucificar. Para eso están los exámenes. Gracias, gracias, Julio. Bueno, Muy claro todo igual. les agradezco mucho la presencia y bueno, cualquier cosa, tienen el foro. A fin de abril, no recuerdo ahora la fecha, hay una clase que da Alberto Zambrano de otro módulo y después, bueno, ya seguimos en mayo, pero en abril hay una más de, de sincrónica. Dale, Bueno, buenísimo. bueno, los que ya puedan usar la plataforma tienen el foro para preguntar y si no también está el grupo de WhatsApp donde, bueno, también pueden preguntar. Ese grupo es más que nada también para cuestiones administrativas. Por ahí el foro es mejor ya que las consultas están y las puede ver toda la gente todo el tiempo. Por ahí el WhatsApp se va pasando a la medida que aparecen los mensajes. Así que bueno, les agradezco mucho. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Adiós.